Muy bien. Donde estoy son las 2:45 de la tarde en Suecia, pero sé que tengo muchas personas de distintos lugares, en distintos usos horarios. Estoy feliz de verlos aquí. Esta sesión se trata de las historias grandiosas que pueden hacer. Soy Fuad Yusefi, soy jefe de la organización sueca de periodismo investigativo y soy presentador en Sveriges Televisión de Suecia. Muchas veces terminamos una historia y estamos buscando una historia nueva, pero quizás no encuentras algo interesante que hacer. Entonces siempre estamos en la búsqueda de metodologías investigativas. Entonces, bueno, deja de hacer lo que estás haciendo y lo que debes hacer es detenerte e ir a buscar las mejores cosas que están haciendo los demás. Vamos a compartir con gente maravillosa que tienen el deseo de ofrecerles su metodología y las historias geniales que están trabajando para que ustedes también puedan trabajar en esos ejes temáticos. Como esta es una ronda relámpago, las cosas van a suceder rápidamente y vamos a dejar las preguntas para la parte final, pero por favor, formulen las preguntas que tengan. Así que vamos a comenzar con nuestro primer orador, uno de mis favoritos. Tenemos a un compañero de Turquía, una compañera de Turquía que trabaja haciendo seguimiento al dinero sucio de la derecha a nivel global. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Hola a todos. Como pueden ver, hemos investigado el dinero de la derecha que se ha gastado alrededor de todo el mundo. Esta fue una investigación basada en datos y transfronteriza, combinando la creación de nuevos conjuntos de datos con un reporte que se llevó a cabo global. Muchos medios a nivel global comenzaron a hacer cobertura con respecto a este proyecto de investigación de dinero de la derecha que se ha gastado en distintas partes del mundo y hallamos que los grupos de derecha en Estados Unidos, que muchos estaban vinculando con el expresidente Trump, han gastado millones de dólares para apoyar movimientos de este tipo alrededor del globo. Entre otras actividades hemos visto que han gastado más dinero que cualquier otro tipo de iniciativa fuera de Estados Unidos. Ellos han gastado, por ejemplo, en grupos de África para hacer lobby contra los grupos LGBT y para también esparcir información con respecto a la COVID-19, a los derechos reproductivos y también hemos visto vínculos con grupos de lobby rusos. También hablamos con abogados, doctores, activistas de todas partes del mundo con respecto al impacto negativo de este tipo de actividades y el proyecto. ¿Cómo lo hicimos? Como dijimos, mezclamos datos y por supuesto trabajo de periodismo, por supuesto el análisis de datasets con respecto a la financiación de estos grupos. Vimos organizaciones en los Estados Unidos y vimos que se tuvo que estas organizaciones normalmente tienen que remitir formularios que se llaman los formularios 990 con respecto al dinero que están gastando y cómo lo gastan. Entonces combinamos las actividades de reportaje con respecto a los datos para entender esto. Trabajamos con reporteros de partes del mundo, de distintas partes del mundo para entender bien esto. Y vimos también y trabajamos con declaraciones personales de las personas, por ejemplo, con respecto a los impactos negativos que tienen estas actividades, por ejemplo, orientadas en contra del aborto, y pueden ver testimonios reales de personas en este sentido. Entonces, las ideas que se pueden usar en este sentido. El mundo sin fines de lucro en Estados Unidos tiene millones en activos y está muy activo en el mundo y son uno de los aspectos menos vistos del poder en Estados Unidos. Entonces es interesante ver a dónde va este dinero, cómo se gasta y qué herramientas podemos usar. Una de las que podemos usar es el Explorer ProPublica. Es muy útil para
ver estos formularios 990 de declaración de cómo se gasta el dinero. Entonces nos enfocamos en las secciones vinculadas con respecto a los gastos internacionales, pero también hay otras secciones que cubren ganancias y otros aspectos financieros. También trabajamos en la visualización interactiva de los datos que pueden ver en nuestro sitio web, incluyendo categorías de filtro como oposición a los derechos de las mujeres o de los grupos LGBT. Entonces, entre los consejos que pueden usar cuando no existen conjuntos de datos disponibles, debemos construir los nuestros. Entonces, ver dónde está la información y cuáles son las necesidades informativas y qué estructura les podemos dar. En segundo lugar, es bueno documentar y compartir nuestra metodología de igual manera nuestros datos, de forma que otros puedan replicar nuestro trabajo. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, ir más allá de los datos y de las cifras financieras para entender dónde está la historia y cuál es el impacto que tienen estos gastos de estos grupos de derecha y encontrar, por supuesto, las historias personales y las historias humanas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Zeynep, fuiste muy rápida. Ahora tenemos Nadia Sayed Ali. Ella es editora asistente en Karachi, Pakistán, y va a hablar de una historia con respecto a tumbas masivas, y cualquier persona que está hablando de este tema tiene muchísimo miedo de poder hablar de esto. Entonces, vamos, Nasiha, tienes la palabra. Debo recordarles que están en mute a los oradores, así que siempre activen su micrófono antes de hablar. Hola a todos. ¿Cómo investigas una historia de la cual no quiere nadie hablar, que los medios incluso pretenden que no existe? Hoy le voy a hablar de este tipo de investigación. Esta historia se trata de los nexos criminales entre el Estado y propietarios de tierra para destruir la vida de los agricultores en la región de Karachi, teniendo un impacto en millones de personas. Entonces, se están devastando poblaciones enteras y sus casas para dar lugar a proyectos para desarrollos privados. Y, y de hecho en esta zona hay incluso una réplica de la Torre Eiffel. Entonces esta área era el hogar de muchas comunidades de agricultores, personas comunes, trabajadores de la agricultura, de subsistencia, y que no reciben apoyo del gobierno. La vida de estas personas se vio alterada en 2013 cuando el gobierno cometió una violación de la ley obligando a estas personas a ceder los derechos de su tierra para desarrollos privados. Entonces, el Malik Riaz, que es uno de los hombres más ricos de Pakistán, que comenzó estos desarrollos y que nadie toca en Pakistán, y empezó a hacer nexos con personas en la política con alto poder de decisión. Entonces, ¿cómo se está robando la tierra de estos agricultores? La policía tiene un rol fundamental en estas áreas, llevan a cabo redadas, destruyendo hogares y empiezan a forjar casos falsos de terrorismo. Entonces el gobierno está violando la ley, permitiendo que se les arrebate la tierra. Entonces, básicamente, estas poblaciones son destruidas, las casas son destruidas. Pero ellos están luchando en contra de esto, los agricultores, impidiendo que se les tome la tierra por la fuerza. Es el tipo de injusticia que deben relatar los periodistas, pero casi todos los medios han sido seducidos mediante un gasto publicitario para que mantengan el silencio. Y entonces todo el mundo era parte de esto. Entonces fue un trabajo interesante llevar a cabo esta investigación. Los pobladores de estas aldeas estaban furiosos con lo que estaba ocurriendo
y tuvimos que trabajar fuertemente para obtener su confianza. Entonces ese fue un trabajo arduo como periodista y al mismo tiempo ellos empezaron a compartir documentos de estos agricultores y videos con respecto a estos abusos policiales, copias de cartas que ellos habían escrito a agencias de seguridad para que les dieran ayuda y ellos no acudieron. Entonces, entonces, en este marco de sufrimiento, donde estaban recibiendo abuso por parte del Estado y grupos de poder, vimos que aquí había la posibilidad de crear un impacto al reportar esta historia. También realizamos entrevistas a expertos con respecto al tema de la tierra para ver cómo la ley se estaba violando. Por ejemplo, vimos cómo se hicieron cambios en los registros de tierra, donde el valor de la tierra se hacía más alto para beneficiar a estas compañías. Por otra parte, el gobierno estaba tratando de desacreditar a estos agricultores. Entonces, tenemos una serie de fuentes y esto nos mostró que muchos de los agricultores antes de los 60 tenían presencia de ahí y ellos muchos tenían documentos que probaban la propiedad sobre la tierra. Y a través de que avanzó el proyecto veíamos que no teníamos mucho acceso a información, sin embargo utilizamos GPS e imágenes de Google satelitales para poder documentar y describir la Tierra y reforzamos esto con la realización de investigaciones y entrevistas de campo y este proyecto se alargó hasta cubrir un área de 23.300 acres y usamos técnicas similares para poder documentar el tipo de daño que se estaba produciendo cuando avanzaba en la construcción una vez que se destruían los hogares de estas personas y como pueden ver en el mapa está el área descrita y en el área del país donde está ubicado es muy significativo lo que está ocurriendo y también las imágenes satelitales nos permitieron ver cómo se estaban violando incluso órdenes de la Corte Suprema a través de la expansión de donde estaban ocurriendo estos desarrollos en detrimento de los pobladores y pueden ver en este GIF animado las imágenes satelitales obtenidas de planet.com mostrando la expansión de la red de enero a julio de 2019. Y por último, con respecto a los temas de seguridad, y mi enfoque siempre es trabajar con los locales y poder cubrir las historias y por supuesto teniendo en consideración las posibles amenazas de seguridad. Una vez que obtuve toda la información, fue que entonces describí el trabajo completo y yo normalmente procuro compartir elementos de cómo elaborar historias de este tipo y cómo compartir la metodología posteriormente. Gracias. Me gusta esa metodología plausible para poder cubrir esta historia. Entonces, ahora tenemos Luisa García Telles y ella trabaja en una historia que se puede hacer en muchos lugares porque todos los países tienen sistemas de pensiones. Ella está en Lima, Perú y ella va a hablar cómo investigar los sistemas de pensiones y a dónde está yendo el dinero. Esto es muy interesante. Muchos saludos desde Lima. Es un placer para mí compartir con ustedes esta investigación en la que he trabajado. Mi proyecto fue financiado por IPIS y el Centro Pulitzer y trabajé con mi colega Lidia Saúl de México para darles contexto. Este es un proyecto impulsado por Datos en América Latina. Este es el link de nuestra página si quieren visitarla. Y esta fue nuestra pregunta
ordenadora. ¿A dónde se están invirtiendo los fondos de nuestras pensiones? Hay eh, sistemas de pensiones similares en otros países, similares al de Perú, donde se utiliza el dinero en el sistema privado. Tenemos más de 500 mil millones de dólares en este sistema, es decir, una cantidad significativa de dinero. Esta es otra vista de nuestro sitio web, del trabajo que hacemos. Entonces esta es una aplicación de nuestro proyecto donde podemos ver qué compañías y qué gobiernos están vinculadas. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos el botón Start que va a una versión estándar del trabajo de los investigadores y allí está la metodología disponible. Si le dan al botón Start, deben indicar el país y quienes administran sus pensiones y realizan una selección y lo primero que ven es este despliegue de empresas y entidades por año que están involucradas con el sistema de pensiones. También tenemos una parte más interactiva donde se puede seleccionar de una lista de compañías de nuestro interés y podemos ver la evolución de la inversión de cada compañía. Podemos ver en qué han invertido al final de cada mes. Y esta es una versión para los investigadores. Y entonces hay una menú con 4 visualizaciones. Son los mismos datos, pero presentados de forma distinta para responder distintas preguntas. Y por ejemplo, podemos ver aquí una visualización anual, año tras año. Y entonces pueden compararse las inversiones que se han hecho por cada mes. Con esto en mente, podemos hablar de varios aprendizajes. Obtuvimos toda la información a través de la ley de acceso a la información. Normalmente identificamos el nombre local para estos variables y lo que se requiere de cada país. Esta es nuestra parte favorita, el trabajo de campo. Siempre recomendamos el involucrar expertos como compañeros de trabajo en vez de fuentes. Esto les va a dar más espacio en términos de tiempo y confianza para poder estudiar de forma minuciosa a través del apoyo de esos expertos. Con respecto a la colaboración, alcanzar a los potenciales socios en cada país con material que se ha obtenido previamente a través de la FOIA, de Ley de Acceso a la Información, y esto en base al hecho de que muchas veces recibimos negaciones por parte de funcionarios oficiales. Este es nuestro equipo de periodistas y de reporteros. Como pueden ver, multidisciplinario, es decir, tenemos abogados de transparencia, ilustradores, periodistas, entre otro tipo de profesionales. Con respecto al procesamiento de los datos, aquí pueden ver el ciclo y, por ejemplo, tenemos la revisión de los datos en primer lugar, la limpieza de los datos. Muchas veces hay que hacer codificación manual en algunos casos. También utilizamos IDs para la verificación de las empresas respectivamente. Y con respecto a los hallazgos y contribuciones, fue muy interesante porque obtuvimos una radiografía del poder en América Latina. Es decir, pudimos ver 2 bloques, uno compuesto por Chile, Perú y Colombia, donde hay un enfoque más capitalista, han invertido en el sector privado local y extranjero, y aquí tienen cuántas compañías estuvieron involucradas y pueden ver del lado derecho los números. Y en el caso de América Central, donde tenemos Salvador, Panamá, Dominica, República y Costa Rica, vemos cifras menores y vemos porque el dinero se invierte más en el sector público y en los gobiernos. Entonces, con respecto a las historias que hemos publicado, aquí tenemos una selección. En Chile, por ejemplo, tenemos un gran número de compañías que se financiaron con el dinero de las pensiones, más de 3.500 multas, por ejemplo, de los reguladores laborales. Y en Colombia tenemos una historia que tiene que ver con, a pesar de la provisión legal de invertir los fondos de pensiones en grupos económicos, 2
gerentes de fondos de pensiones lo hicieron y se beneficiaron sistemáticamente. En el caso de Perú, vemos que sin brindar información, más de 400 millones de dólares fueron pagados por los trabajadores peruanos a gerentes de fondos, y El Salvador tenemos un caso de 60% de fondos de pensiones que se invirtieron en préstamos con bajas tasas al gobierno. Tasas bajas con respecto a las tasas estándar del mercado. Entonces, básicamente estos son los trabajos que hicimos. Muchas gracias por su atención. Luisa, muchas gracias y gracias por hacer esta asombrosa historia que es lo que llamamos un ejemplo de servicio público. Seguir a dónde está yendo este dinero. Antes de presentar al siguiente ponente, quiero decir que vi unas manos levantadas. Vamos a guardar todas las preguntas para el final, para el último ponente. Por favor, hagan sus preguntas en el chat de esta sesión. Así que las manos levantadas no van a ser, no se les va a responder. Por favor, hagan sus preguntas en el chat. Bien, entonces nuestro siguiente ponente, Nicole Apostolou, es la directora del Centro de Recursos de GIJN. El tema sobre el que va a hablar es bastante serio. A veces es un tema muy duro, lo cual es bueno que GIJN tiene una guía sobre cómo reportar en feminicidio. Buenos días a todos. Deme un momento para compartir mi pantalla. Entonces, estoy compartiendo toda la pantalla, ¿no? Ok. Ahora estamos listos. Bien. Hemos creado esta guía en junio, me parece. Es para ayudar a los periodistas que no han reportado antes sobre feminicidio a ver dónde empezar. Y como siempre, problemas. Primero hay que entender cuál es la definición de feminicidio. Hay decenas, sino más. Y es realmente difícil. Si es que realmente quieres adentrarte en el tema, vas a encontrar muchas que son bastante confusas. Lo que utiliza la Organización Mundial de la Salud es el asesinato intencional de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es bastante simple y se entiende cuál es el tema. El Instituto Europeo de Igualdad de Género ha creado ejemplos más específicos de lo que debería considerarse como feminicidio. Por ejemplo, el asesinato o como un resultado de la violencia de un compañero íntimo, de, por ejemplo, un esposo o un novio actual o anterior, la tortura y el asesinato misógino de mujeres, el asesinato específico de mujeres y niñas jóvenes, asesinatos por el hecho de la orientación sexual y la identidad de género, el asesinato de mujeres aborígenes e indígenas por su género, el infanticidio de niñas en base a selección de género, mutilación de genitales. Hay muchas cosas que ahora se consideran feminicidio. Las estadísticas de la UN es los que tienen más estadísticas actualmente. Se estima que los números que tenemos, porque muchos países no están colectando esas estadísticas, o muchos países no están considerando sobre feminicidio y simplemente se mantienen a, por ejemplo, cuando un esposo o un novio asesina a una mujer y solo reportan esos casos. Tenemos 50,000 mujeres al año, según las Naciones Unidas, que están siendo asesinadas porque son mujeres, y pueden ver cómo esto está dividido por continentes y cómo está dividido por poblaciones. África tiene la mayor tasa por población de 100,000. Pero esto realmente depende de qué es lo que está siendo grabado, qué es lo que está siendo reportado.
Con esta guía estamos tratando de indicarles dónde buscar los datos. La ONU dijo anteriormente que las Naciones Unidas solamente pueden comisionar para Latinoamérica. Creo que tiene los mejores números. Y luego está la vigilancia de criminal, el Feminicide Watch, donde pueden encontrar las estadísticas. Y en su país deben ver si es que hay un centro de observación estadístico de feminicidio. En algunos países existe, está la policía, por supuesto, y también activistas que están colectando estos números. Normalmente lo hacen a través de noticias. Cada vez que hay un reporte, ellos lo registran. Tienen que entender los datos, qué es lo que ha sido recogido. Uno de los problemas es que decenas de casos no se registran como feminicidios. Entonces hay que ver qué es lo que está haciendo su país o qué se está haciendo en la región que están tratando de cubrir. Cuando obtienen un set de datos y, por ejemplo, dice, fueron asesinadas 1000 mujeres este año, hay que ver si es que los feminicidios están siendo grabados aparte de homicidios en general. A ver si se anota el sexo del culpable. En algunos casos no se incluye. Por ejemplo, en áreas rurales, algunos crímenes ni siquiera se reportan o se reportan de manera manual. O a veces se le asigna un reporte y este se pierde. En algunos países esto ni siquiera se considera un crimen y por ende no se reporta. Así que hay que ver esto, hablar con expertos, ver cómo es la situación en su país. Y luego hay que ver qué tan buena o qué tan mala es la colección de datos, que también están entrenados los profesionales que recogen estos datos confiables, si pueden distinguir si es un feminicidio o simplemente un homicidio. Si es que reportan el motivo y la relación entre la víctima y el perpetrador. Hay otro problema, es que solamente puedes comparar dos países o dos regiones si es que utilizan el mismo sistema para grabar sus datos, para registrar sus datos, porque como dijimos antes, algunos podrían considerar los asesinatos por brujería como feminicidio, en otros países no. Esto sería un problema, perdón. Entrevistas, las ONGs, obviamente, servicios sociales, criminólogos, oficiales de policía, fiscales, feministas, activistas, todos los que mencioné que muchas veces recogen estos datos, proveedores de salud, académicos, abogados, médicos forenses, hay muchas personas, testigos, vecinos. En esta lista también añadí supervivientes, mujeres que han tenido experiencias cercanas a la muerte de su esposo o su novio. Del lado derecho tengo esto, perdón. Y asegúrense de cuidar su salud mental porque es un tema difícil. El centro DART tiene muchas maneras de decirte que cuando estás lidiando con estas historias difíciles, no te olvides de eso. Nuestra guía contiene una lista de historias geniales alrededor del mundo. Déjenme mostrarles rápidamente la guía. No sé si tenemos tiempo, medio minuto quizás. Sí, bien. Déjenme compartir. Lo pueden ver, ¿sí? La guía también está traducida a portugués, español, árabe, turco, urdu. Son muchas de las cosas que hablamos anteriormente. Y también pueden ver las excelentes historias y los enlaces que van a ellas, que hemos colectado.
Esto fue, las historias se sacaron del público. Les pedimos a muchas personas que nos trajeran historias de alrededor del mundo y ahora estoy pasándole la posta a ellos. Bueno, al siguiente ponente. Muchas gracias, Nico. Dije que esta fue una de mis presentaciones favoritas. Lo fue. Otra favorita que ahora se viene. Y de hecho vamos a mantenernos al mismo tema de feminicidio, ya que Sabia Hassanova del sitio web Club de Kirguistán tiene una investigación muy interesante de feminicidios en Kirguistán. Sabia, por favor, adelante. Gracias. Un momentito, por favor. Muy bien. Buenos días y buenas tardes a todos. Hemos publicado nuestra investigación del año pasado y la idea detrás de nuestra investigación fue hacer un análisis retrospectivo de feminicidio en Kirguistán en la última década. Básicamente queríamos ver, hay algunos patrones sistemáticos de feminicidio en el país. Queríamos entender ah, ¿quién es más probable que asesine mujeres en Kirguistán y si esto está conectado a violencia doméstica? Lo que hemos encontrado fue bastante impactante. Hemos encontrado que alrededor de 762 asesinatos de mujeres en los últimos 10 años, y de estos asesinatos, 8 de 10 casos, la mujer fue asesinada por un hombre. Y de estos casos, nosotros pudimos confirmar más de 300 casos como feminicidio. En 3 de 4 casos que nosotros describimos como feminicidio, una mujer conocía a su asesino. Y como pueden ver en la gráfica, la mayoría de las mujeres fueron asesinadas por su esposo o compañero íntimo. Y solamente un pequeño porcentaje de casos la mujer fue asesinada por un extraño. ¿Dónde encontramos los datos? Hay dos maneras en realidad de indagar en los datos. Y la primera es que el, lo que apenas funciona. Es decir, puedes mandar peticiones a las agencias, a las fuerzas de la ley, pero en la mayoría de los países es realmente, tendrías que tener mucha suerte para sacar algo. Entonces, nosotros seguimos el rastro y rebuscamos más de 5,000 historias de noticias en nuestro país, y para filtrarlo desarrollamos más de 80 palabras clave buscando entre títulos y artículos para ver si las noticias pertenecían a algún tipo de asesinato de una mujer o una niña. Y luego de ello, nosotros terminamos con unas 3,000 noticias de 54,000, y esas las revisamos manualmente para ver si es que realmente eran noticias de feminicidio o no. Por supuesto, había muchos retos y uno de ellos fue lidiar con algunos casos para entender si es feminicidio o no es feminicidio, porque, por ejemplo, normalmente un robo o un accidente de auto que ha resultado en una muerte no se considera feminicidio, pero en algunos casos sí se consideran. Y mientras tienes que tener tantos detalles como sea posible de tu caso, el otro reto fue que con la categorización del feminicidio que tenemos, había tantos datos, había tantos grupos que tuvimos que agruparlos constantemente para proveer una base de datos consistente. Y por supuesto, la validez y la precisión de datos. En nuestros casos, teníamos una fuente terciaria que revisaba los datos después de que nosotros los ingresáramos en la base de datos. Para aquellos de ustedes que quieren investigar feminicidio, me gustaría dar 4 consejos. El
Primero es muy importante, antes de empezar a investigarlo, por favor, desarrollen una metodología coherente. Tienen que tener un entendimiento claro de lo que es feminicidio y qué criterios tiene. También deben adaptarse al contexto nacional, como en nuestro caso. Y el tema de secuestro de novias que todavía existen en el país, en algunos de estos casos han resultado en muerte de la mujer y esto obviamente es feminicidio. También deben indagar más en feminicidio deferido, que es lo que sucede cuando, por ejemplo, una mujer ha sido sistemáticamente abusada de manera física por su abusador y luego muere después de algún tipo de trauma crónico. O pueden también examinar el feminicidio no terminado, que es cuando hubo un intento de asesinar, pero la mujer escapó o sobrevivió. El segundo consejo sería ilustrar su investigación. Siempre cuando estamos hablando de narración o storytelling, pueden utilizar cualquier tipo de técnica de visualización de datos, pero no utilicen fotos de las víctimas o de las escenas del crimen y por favor olvídense de los detalles sangrientos. Es una buena idea poner un disclaimer o una advertencia porque para muchos periodistas los detalles que van a describir pueden resultar muy perturbantes y para el público. Algunas investigaciones, por ejemplo, también uh, nosotros teníamos imágenes de arte que mostraran la idea del feminicidio sin mostrar los detalles sangrientos. Y consejo número 3, por favor, recuerden que el crimen de odio basado en género es un tema sensible, así que por favor utilicen lenguaje sensible en su investigación. Eviten cualquier tipo de juicio, culpar a las víctimas o discurso de odio y no lo conviertan en algo romántico. Por último, no trabajen solos. No van a poder procesar todos estos datos solos, así que por favor colaboren en equipos. Vigilen su estado emocional, como Nicola ya mencionó. En algún punto puede que requieran ayuda profesional. De hecho, esto ha pasado conmigo. Y encuentren su inspiración. En nuestro caso, nosotros fuimos inspirados por el hecho de que las dos somos mujeres y somos sujetos potenciales de feminicidio, pero ustedes pueden encontrar su propia inspiración. Así que muchas gracias. Eso es todo por mi lado. Gracias, Sabia. Tengo muchas preguntas para después, pero estoy seguro. Bueno, ya veo de que ya están saliendo muchas preguntas, así que por favor hagan sus preguntas en el chat. Y estamos casi al final. El siguiente ponente es Carlos Eduardo Huertas, que es el director de Conectas en Latinoamérica. Y la idea de periodismo colaborativo, él ha encontrado el oro al final del arco iris del periodismo investigativo. Eso es lo que me dice y ahora quiere compartir eso con nosotros. Buenos días, buenas tardes, gracias a todos. Ahora voy a hablar sobre el oro al final del arco iris del periodismo investigativo y cómo llegar a ello. Como se ha mencionado, déjeme compartir. Si la presentación está funcionando, sí. Como mencioné, mi nombre es Carlos Eduardo Huertas. Yo soy el jefe del panel editorial de Conectas y nosotros consolidamos las capacidades editoriales de casi 100 periodistas en las Américas. Bueno, lo primero es, ¿dónde está esta vasija de oro? Bueno, de hecho está en la región en donde nosotros nacimos, en donde históricamente y desde tiempos antiguos se conocía como el origen de la leyenda del El Dorado, de las ciudades de oro y riquezas. Actualmente El Dorado es el nombre de
el aeropuerto en Colombia por el cual pasa la mayor cantidad de cocaína y también el nombre del tour de una artista famosa colombiana. En la historia de periodistas de El Dorado, curiosamente, muchas de estas historias están interconectadas y es donde yo espero atraer su atención. Bueno, empecemos hablando sobre nuestras riquezas. Muchos consideran las riquezas de la región como la contribución potencial al planeta. Sin embargo, la deforestación significa pérdidas económicas y cero sostenibilidad. Esto es la imagen de las reservas verdes de la Amazonia, que está perdiendo 100 hectáreas año por año, que no solamente se utiliza para el mercado interno, algunas de estas especies son codiciadas internacionalmente y encuentran su camino hacia instrumentos musicales sofisticados de artistas reconocidos o mansiones de lujo. En algunos de estos lugares idílicos se les está asociando con explotación de minerales raros que viajan por todo el mundo y se utilizan por la tecnología, la industria de tecnología para crear consolas de videojuegos o baterías de teléfonos. Estos elementos minerales también son parte de nuestras riquezas. Bueno, regresamos a nuestra riqueza original y el impacto de una de las grandes ambiciones, el oro. El oro, el oro y los líderes, como por ejemplo este señor aquí, el señor Hugo Chávez, y su sucesor, con la misma ambición. Por ejemplo, el periodismo valiente que se desarrolló junto con nuestros colegas de Venezuela, que son parte de un grupo llamado ARI, ha logrado confirmar la cadena completa de corrupción y violación de derechos humanos e irregularidades alrededor de las licencias mineras de explotación de oro. Y se exporta a países como Turquía, India, Irán o Corea del Norte, muchos de los cuales son parte de este acuerdo al circunventar las convenciones internacionales basado en gobiernos no democráticos, autocráticos y cleptocráticos. Desgraciadamente, los ejemplos son muy conocidos en nuestra región y conocidas por cadenas periodísticas. Nuevo comercio en sus pasos, sigue los pasos de Cuba, es, Venezuela y actualmente también Nicaragua, que va a tener la elección presidencial el próximo fin de semana, mientras que su candidato de oposición está encarcelado, lo cual es un punto interesante para el periodismo investigativo. Pero la región ofrece mucho más. Para muchos, la solución y el sueño americano es ir al suelo americano de Estados Unidos o simplemente encontrar un sitio donde sobrevivir y dormir. Y para muchas personas ellos no tienen un camino claro y terminan teniendo dificultades aún cruzando la frontera. Uno de los puntos críticos es en la frontera con Panamá. Es común encontrar ciudadanos de Eritrea, Etiopía, Yemen, Pakistán y personas que vienen de países de la región haitianos, por ejemplo, que pasan penurias por el hecho de que ellos hablan francés y creole, donde la población mayormente habla español. También ellos están en un estado de negligencia total, pero en la colonia, esta pequeña, este pequeño país del Caribe fue el primero en ganar su independencia, pero ahora la corrupción política y la pobreza es rampante ahí, lo cual es aseverado por mercenarios colombianos. Bueno, como mencioné, hay muchos temas que investigar. El sueño americano también existe para la gente corrupta en una región que está plagada por concentración de poder y
mal uso de fondos públicos. Esto nos lleva por el camino de casos que involucran miles de millones de dólares, como por ejemplo compañías de construcción que han hecho sobornos en países a cambio de contratos. Hasta ahora el contrato involucra una docena de presidentes en la región y todas estas historias se desarrollan bajo conexiones internacionales en la región y fuera de ella. Ahora, regresando a la pregunta que propuse al comienzo, ¿cómo conseguir esta vasija de oro periodística al final del arco iris? Hay un sistema vibrante de periodistas en la región y que reportan estas historias activamente en diferentes plataformas. Conectas, como mencioné anteriormente, ha consolidado un hub periodístico con 100 periodistas en diferentes regiones que articulan este tipo de esfuerzo regional. Esta es mi invitación para ustedes el día de hoy. Nosotros estamos abiertos a la posibilidad de crear oportunidades y sinergias con ustedes y producir mejor periodismo en las Américas. Aquí pueden ver información adicional y detalles de contacto para su interés. Muy bien, muchas gracias. Y gracias, Carlos. Mi vasija de oro favorita. Como dije, estamos casi al final. Solo nos falta un ponente. Y esto definitivamente no es uno de mis favoritos porque no sé de qué va a hablar. Vamos a escuchar de Roald Philp, porque es un reportero de GIJN y va a hablar de varias historias. Así que, por favor, Rowan, adelante. Muchas gracias, Fuad. Nicolás, ¿crees que podrías cargar mis diapositivas? Como reportero de GIJN, puedo entrevistar periodistas de investigación todas las semanas y muchos me cuentan de que sus historias podrían funcionar muy bien en otros medios. Unas cuantas de ellas. Siguiente diapositiva, por favor, Nicolás. Vacunagate, por ejemplo. Esta investigación en Latinoamérica es tan interesante para el resto del mundo por dos razones, creo. Una es que creo que Vacunagate sucede en todos los países y dos, expone un nuevo tipo de corrupción, uno que no está basado en la avaricia, sino en el miedo y el pánico de las familias durante la pandemia, que realmente expone el número de culpables que normalmente examinaríamos como reporteros de investigación. Así que después de encontrar que manufacturadores de drogas, de medicinas de China han mandado estas vacunas a varios países en Latinoamérica, después de aprender sobre esto en Perú, el ojo público examinó, ha buscado ver qué es lo que ha sucedido en otros países que también tenían pruebas de vacunas chinas y encontraron que en todos ellos, sin excepción, han recibido dosis de cortesía, dosis extras, y muchas de estas fueron utilizadas para vacunar a gente poderosa y políticos antes de que el público lo supiera. Lo que fue tan impactante es que Salud con Lupa en Perú me contó que encontraron que solamente 40 personas habían dicho que no cuando se les ofrecieron estas vacunas secretas y lo hicieron por razones éticas, pero 10 veces ese número ha dicho que sí y se les inoculó de manera secreta antes de que cualquier otra persona tuviera una oportunidad. Lo que fue hilarante para mí es que afirmaron después de que saliera esta historia de que ellos eran los voluntarios, eran como los voluntarios valientes, pero se olvidaron de mencionar el hecho de que las vacunas que ellos tomaron fueron vacunas reales y los voluntarios en realidad no sabían si es que era una prueba de verdad o era un placebo. Y si las pruebas de vacunas sucedieron en su país, revisen el registro de ingresos, busquen acceso a la embajada china y puede que tengan una historia muy fascinante. La siguiente diapositiva, Nicolás. Ok. Investiguemos qué tecnología de vigilancia
está gobernada o quién la gobierna. Entonces, Forbidden Stories y 60 Million Partners revelaron recientemente de que cientos de personas, incluyendo 80 periodistas, fueron objetivo de este spyware imparable bajo petición de 11 gobiernos clientes. Esto es, ni siquiera que hay que darle clic a nada. La spyware Pegasus puede simplemente invadir tu teléfono, prender tu cámara, puede burlar tu contraseña y revelar tus comunicaciones con las fuentes. El editor de Forbidden Stories me dijo de manera enfática que solamente investigaron 11 gobiernos. Y el grupo en eso detrás de Pegasus ha dicho de manera pública que lo han vendido a 60 agencias de gobierno. Así que esos son 29 más historias investigativas que podríamos hacer. Bueno, es típico de obtener una fuga de un número de teléfono real de la historia, pero igual pueden obtener esa historia y hay varias maneras de ingeniería inversa que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, un periodista de la defensa civil está bajo juicio y cómo es que la fiscalía puede saber cosas que no sabes porque tuvieron acceso al teléfono de esta persona, simplemente. Y lo otro, por supuesto, es, por ejemplo, el Cerebrite y NSO Group en Bulgaria. Ellos dicen de manera abierta que solamente venden a gobiernos. Así que si estos grupos van a su país y ustedes están de vacaciones, van a tener una historia. Así que tengan en cuenta esos movimientos. Pero sí, ese tipo de spyware de donde no hay que dar clic, son historias sobre tecnologías de espionaje desplegadas por sus fuerzas de la ley y sorprendentemente muchos de los departamentos policíacos dirán que está bien si es que ustedes les piden colaboración o por ejemplo ver qué están haciendo. La clave no es decir quiero ver cómo están violando la privacidad de las personas, sino decir algo como, por ejemplo, queremos ver cómo la policía está viendo esta nueva tecnología, porque muchas veces la policía cree que hacer este tipo de cosas como utilizar lectores de placas o reconocimiento facial son cosas muy buenas. Y hay guías por ejemplo, si tu país no tiene leyes de información, entonces manda tus preguntas a los países que sí los tienen, porque en temas de seguridad hay tantos acuerdos bilaterales entre países, quizás entre las Filipinas y los Estados Unidos, donde puedes hacer control F y puedes buscar referencias de qué acuerdos está haciendo tu país con el NSO Group. Otra herramienta genial es preguntar. Muchas veces los gobiernos no te van a dar estos registros sobre sus contratos exitosos, pero quizás sí te van a dar los que no fueron exitosos. Y en estas licitaciones, los países dicen, mira, aquí la compañía va a decir, mira, a tantos gobiernos le hemos vendido, así que de esa manera pueden obtener una lista. En Circles y Pegasus realmente hay que hablar con expertos. Citizen Lab, Amnesty Tech y leer la guía de GIJN. Si tengo tiempo, voy a mirar la última diapositiva. Si tienes tiempo. Gracias. Ok, por definición, noticias de primera plana son difíciles de planear, pero resulta que sí puedes planear cómo abordarlo cuando sucede, y especialmente en la calle. Y me impactó realmente lo que me han contado reporteros sobre lo útil que es Google Maps. Entonces, luego cuando sucede una noticia, van a Google Maps, a ese sitio. De hecho, eso es lo primero que deben hacer. Van ahí, le dan clic a qué es lo que hay ahí, le copian la longitud de latitud
luego lo ponen junto al TweetDeck, junto al geocode, añaden el radio y luego aparecen todas las imágenes y los videos y de medios sociales van a aparecer en esa columna. Entonces, ustedes pueden utilizar estas herramientas muy eficientes para sacar esta información. Es muy útil, por ejemplo, delegar y asignar que un reportero se encargue de lo que viene de Facebook o lo otro de lo que viene de YouTube. Y por último, esta es una herramienta que nunca pensé, es que tú puedes hacer zoom en Google Maps y ves el nombre de las tiendas y luego encuentras el número telefónico de estas tiendas y llamas al encargado y le pides que te dé acceso a a su grabación de video. Muchas veces dirán no, y no es porque realmente tienen una preocupación de privacidad, sino lo que haces es que primero tú les mandas tu primera historia sobre esta serie de temas y normalmente el encargado dice, ok, veo que tu interés es legítimo y entonces muchas veces van a cambiar de opinión y van a compartir la grabación después de esa segunda vez que te contactas con ellos. Así que bueno, esa es mi presentación. Ok, gracias, Rowan. Esa en realidad sí fue también una de mis favoritas. Hemos oído muchas cosas interesantes, así que vamos a pasar a preguntas y respuestas. Por favor, hagan preguntas en el chat o las pueden hacer en inglés o también en otros idiomas. Para eso tenemos intérpretes en la sesión. Voy a proseguir con la primera pregunta sobre feminicidio. Y creo que, no me acuerdo si esto fue o Nicole o Sabia, pero la pregunta es, ¿qué tipo de muerte en accidente de tráfico puede ser considerada feminicidio? Sí, yo puedo responder eso. Es una excelente pregunta porque nosotros también teníamos problemas con contestarla cuando revisábamos casos de feminicidio. Así que, por ejemplo, recientemente en Kirguistán, en nuestra capital Bashkir, ocurrió un caso donde un esposo estaba tratando de quitarle el niño a la madre, a su esposa, y ella estaba tratando de interferir con esa situación. Y él, de manera intencionada, la golpeó con el auto. Ella sobrevivió, no murió, no tuvo grandes lesiones, pero ese es un feminicidio sin terminar, porque el tema involucró problemas de género y relación entre dos personas, una relación entre un marital y un niño. Y otro caso donde podría contestar es, por ejemplo, a veces un hombre trata de alardear su masculinidad y a veces tratan de alardear conduciendo el auto y pueden exceder la velocidad y poner a la mujer que está sentada en el asiento del copiloto en peligro y después del accidente de auto, después del si, por ejemplo, el hombre sobrevive y la mujer no, eso puede considerarse feminicidio. Y hay un término para eso en ruso, pero no sé muy bien cómo traducirlo. En otros idiomas quizás los intérpretes podrían hacerlo. Se llama asesinato depravado, que es una especie de asesinato por alardeo. Pero aquí hay que ser muy cuidadoso porque está ahí en el límite. Muchísimas gracias, Xavier. Y una pregunta adicional sobre femicidio. Después vamos a escuchar a Carlos. Los, y- los investigadores masculinos deben estudiar los femicidios, dada la sensibilidad de involucrar con este tipo de casos. Si la respuesta es positiva, ¿qué sugieren ustedes para los periodistas masculinos cuando investigan este tipo de casos? Bueno, yo no veo que no haya una razón, no veo que haya razón por la cual ellos no puedan investigar. Entonces, por ejemplo, las mujeres trabajan en el campo deportivo
y muchas veces se presume que las mujeres no siguen deportivos, pero deberían tomar precauciones los periodistas masculinos y ser amables en el momento de abordar estos temas. Porque, bueno, también los hombres recuerden que tienen mujeres, tienen esposas, novias, madres, y estos casos son sensibles. Y vi la pregunta y no sé si se mencionó algo más adicional que no. Quisiera agregar algo con respecto a esto. Estoy de acuerdo con el hecho de que no hay una razón por la cual los hombres no deban investigar estos tipos de casos. De hecho, traten de ser colaborativos con las mujeres, porque hay algunas cosas que los hombres no van a experimentar nunca, por lo cual debe desarrollar empatía, porque si no va a entenderlo. Entonces, siempre es bueno recibir apoyo y traten de colaborar, pero por supuesto, involúcrense en este tipo de investigaciones sobre femicidios. Sí, por supuesto hay recursos para periodistas que tienen la necesidad de apoyo en términos de apoyo en términos de salud mental con respecto al abordaje de este tipo de temas. Tenemos una pregunta para Carlos. ¿Cómo has obtenido los datos y la información cuando investigas el tráfico de oro, que fue lo que mencionaste respectivamente? Por favor, Well, Carlos, debes yeah. desmutearte para poder hablar. Okay. Great. This is an excellent question. Esa es una pregunta excelente. As I mentioned it, Como mencioné anteriormente, the colleagues yo from trabajo en conjunto Venezuela, con colegas de Venezuela, entre otros, y, tenemos y hemos tenido la oportunidad de trabajar asociados en grupos amplios de investigación y más recientemente con periodistas también en Colombia, porque es una comunidad con valores sólidos. Es útil la información para estudiar este tema porque la explotación es un negocio atractivo y se utiliza para lavar muchísimo dinero del crimen organizado, en particular del tráfico de drogas. Entonces, hay bases de datos muy útiles porque la información se encuentra en distintos lugares. Hay Date Mark, Panjiva, entre otras bases de datos que son muy útiles. Walkboard Council, los colegas del IRA hacen seguimiento de los vuelos y hay bases de datos, por ejemplo, como la base de datos Atlas de la Universidad de Harvard. Voy a compartir la información en el chat y los enlaces a las bases de datos respectivamente y otras fuentes que pueden ayudarles. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta para Fija. Estuviste hablando que siempre hay una historia plausible para cubrir cuando hablas con personas que son arrestadas. ¿Puedes hablar un poco más con respecto a cómo decides a la historia que vas a desear cubrir? ¿Involucras a las fuentes en este proceso? ¿Cómo podemos describir eso? Por favor, desmuteate para escucharte. Depende del tipo de historia. En esta historia en particular, como dije, eh, hablé con personajes en el mundo de bienes y raíces y cómo se demarcaban los terrenos y la tasa de especulación con respecto a los terrenos, aspectos presupuestarios, pero depende. He tenido historias en la provincia de Belojistán, he estado haciendo cobertura allí y en este caso vemos que pocas personas saben quién soy. Yo hablo como si fuera una persona de ONG buscando datos. La mayoría de las personas con las que hablo, yo le digo, bueno, estoy haciendo una investigación, porque si entro de una vez diciendo que soy una periodista, quizás no van a hablar conmigo, porque incluso les
pondría sus vidas en riesgo si hablara abiertamente como periodista. Poca gente sabe quién soy yo y básicamente, de alguna forma, normalmente estas son personas del noreste de mi área y yo, digamos, tengo una metodología para hablar con los locales, por lo cual a veces resulta muy peligroso para las personas de estas partes hablar con periodistas abiertamente. Depende de la situación, depende de la historia. Entonces, siempre se hace lo mejor para ti como periodista, pero también para las posibles fuentes. Muchas gracias. También tengo una pregunta para Seidan. Estuviste hablando si buscarías a dónde va el dinero de oculto de la derecha y muchas veces mencionaste el IRS, la autoridad tributaria en Estados Unidos y los formularios 99 y me gustaría saber qué tanta información encuentras allí, qué tan detallada es la información y también tienes experiencia obteniendo este tipo de información en otros países, por lo cual me resulta interesante lo que dices. Bueno, buena pregunta. Con estos formularios 99 de uso de recursos, en primer lugar, puedes, puedes obtenerlos por parte del IRS, puedes obtenerlos a través de otras organizaciones con las que trabajo. Voy a compartir los enlaces porque estas son informaciones no tan difíciles de obtener. No están las informaciones están detalladas, pero te permite ver los activos de las ONG y puedes ver cuánto gastan en salarios dichas organizaciones y cómo envían dinero a otras organizaciones, por ejemplo, organizaciones dentro de Estados Unidos, con qué propósito. No hay tantísimo detalle, pero puedes ver el propósito del envío del dinero y puedes ver región por región cuánto se ha enviado a otra región. Por ejemplo, se pueden enviar 2 millones a una organización en África para un propósito determinado. No hay tantísimo detalle, pero el periodista puede decir, bueno, tengo una idea, el dinero se ha gastado en África, entonces vamos a ir más allá y ver qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, ahí en África, ahí en qué se gastó ese dinero. Y eso fue lo que hicimos. Obtuvimos primero los números y ver lo que estaba sucediendo en el terreno. Con respecto a otros países, fue una buena pregunta la que formulaste. No tengo la respuesta exacta para esto, pero yo sé que, por ejemplo, en Turquía, en un caso particular, el funcionamiento de estas cosas es bastante secreto y ahí hay una falta seria de datos. Pero bueno, esta es una buena idea quizás para hacer una exploración de la ruta del dinero con respecto a estas ONG a nivel global. No te puedo dar una respuesta detallada con respecto a los otros países. Gracias, tengo una pregunta del chat también para Ahodamer, que él trabaja para una agencia informativa en Pakistán y tiene una pregunta para Natiza. Normalmente en Pakistán no se publican escándalos que involucran grandes nombres, pero ¿qué puedes sugerir a los editores para casos investigativos? ¿Cuál sería tu consejo en particular para casos de este tipo? Bueno, ¿qué puedo decir? No solamente se trata de noticias actuales, sino también muchos de estos medios, los editores y los propietarios, a veces son las mismas personas, entonces a veces el dinero aquí es un tema significativo. Desafortunadamente hay una corporatización de los medios y hay ciertas historias que no se cubren porque ellos reciben fondos publicitarios. Y cada vez que yo voy, por ejemplo, a promover una historia, vemos que otros medios deciden no cubrirla. Entonces, yo diría, bueno, hay que hacer el trabajo, hablar la verdad, cubrir la noticia. Gracias, Nancilla. También tengo una pregunta para Luisa. Estuviste hablando del sistema de pensiones. Yo estaba pensando con respecto a Suecia y otros países que deberían copiar esto, pero también hay otros medios que no tienen 40 personas, digamos, trabajando en el mismo proyecto. Creo que fue el número de 40 personas lo que tú nombraste. ¿Es posible hacer el mismo tipo de trabajo con un equipo menor de personas? ¿Y cómo sería el esquema de trabajo que tú visualizas? Sí, creo que sí.
yo debería mencionar que éramos dos periodistas, dos individuos sin un medio que nos respaldara en principio, Lilia y yo. Comenzamos el proyecto juntas, buscamos financiamiento, becas, y la parte más difícil es el trabajo de datos. Así que pues tratar de organizar un equipo de datos y nuestro equipo de datos eran como 5 personas, aproximadamente 5 miembros, un desarrollador, un diseñador web, también 2 reporteros, Lilia y yo. Entonces el equipo de datos no son 40. Eh, sí, entonces sí, sí es posible. Es el trabajo más duro el de los datos, es decir, limpiar los datos obtenidos, tener los eh, tener reporteros que estén hambrientos de encontrar información. Entonces, también trabajar en perfiles de trabajadores con respecto vinculados con respecto a las historias. Esto va a permitir, ya tú vas ampliando el equipo. Definitivamente es posible trabajar con un equipo más reducido, es posible. Ustedes comparten su código de noticias en la plataforma. Sí, sí, incluso el enlace estaba aquí. Nosotros podemos compartir con ustedes todos los elementos vinculados, e incluso las bases de datos están disponibles para ser descargadas en la aplicación que les mostré en mi presentación, así que está definitivamente disponible. Genial. Escuchar esto, también tenemos una pregunta por respecto al femicidio, nuevamente, para de la fórmula Ibdizan. Dice, hay asesinatos por razones políticas y otros por razones sociales. ¿Puedo combinarlos juntos durante una investigación? Y creo que la pregunta se trata de la definición de femicidio y dónde trazar una línea. Y también me preguntaba si hay una definición internacional acuñada que sea más aceptada ampliamente, digamos. Javier, ¿quieres comentar? No sé a qué se refiere con asesinatos por razones políticas, en el caso de los femicidios en particular. En una situación, en las situaciones más peores de conflicto, donde las mujeres son blanco de asesinato, donde ellas son asesinadas, además por ser mujeres, son considerados femicidios, sin duda. Por ejemplo, está sucediendo en Tagabán actualmente que hay femicidios que han ocurrido y la razón está relacionada con asesinatos intencionales de mujeres por razones de su género. Y es lo que mencionaba Nicolia, la representación de que hay muchas definiciones de femicidio. Desafortunadamente no hay una definición clara, pero creo que va a surgir una definición más clara y más ampliamente aceptada de femicidio. Sí, estamos tratando de trabajar eso. Es parte de nuestro proyecto. Es parte de cualquier proyecto que está investigando los femicidios, porque, como mencioné, el día de hoy siempre hay un contexto nacional. Por ejemplo, hay un caso donde hay secuestros de novias que terminan en asesinatos. Entonces, tomando estos contextos nacionales, lo contrastamos con la definición de femicidio y eso es lo que hacemos normalmente. Muy bien. Tengo otra serie de preguntas. Quería formular otra. Desafortunadamente se nos está acabando y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por compartir sus maravillosas ideas. Gracias por los que están participando en este webinar. Yo sé que vamos a escuchar más de estos oradores en el futuro y por favor no duden si tienen algún tipo de pregunta, de enviarla también a los oradores. Quería decirles que parte de los recursos están disponibles en la
en el sitio web de la GIJN para que puedan hacer seguimiento adicional con respecto a estos temas. Gracias por asistir a este evento. Por favor, disfruten su día, noche o mañana, dependiendo de dónde se conecten.